llegamos. Ay. Buenos días, para quien no nos conoce, nosotros somos Manuel y Elodie. Y estamos recorriendo en bicicleta desde Alaska hasta Argentina. Antes de empezar el vídeo, muchísimas gracias para todas las personas que nos comentan debajo de los vídeos que estamos subiendo, que nos ponen me gusta, nos da un empujón para seguir filmando nuestra aventura. Vamos a tocar varios temas, de lo cual lo más importante, cuánto nos hemos gastado en nuestra travesía de Alaska. Como hemos hecho nosotros, ante todo, si quieres empezar este viaje, te aconsejamos reservar o un hotel o contactar con un warm shower para que descanses unos días por el jet lag que tendrás, montar la bici, hablar con la gente que te aconsejan, que te explican un poco cómo va la ciudad en general. Y Warm Shower, para quien no conozca, es una página web donde creo que se paga algo. Ahora han ido cambiando un poco las políticas, pero es algo simbólico, como $20 al año que pagas para ser parte de esa comunidad, donde hay muchos cicloviajeros que se proponen de ofrecerte su casa a cambio, pues que tú el día de mañana, si tengas la oportunidad, también recibas gente en tu casa. Entonces es algo muy útil si vas a emprender un viaje en bicicleta. Para lo que es de Alaska, tendrás que sí o sí comprar el spray antioso y otra cosita también. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Los mosquitos, sí, que tanto joden. El mosquitera para la cabeza, esto primordial. Y nada más acampas, te pones la ropa más dura que tienes porque pican a través de la ropa. Entonces es muy fastidioso, nada más te paras. Tienes que estar siempre en movimiento. ¿Ves? Quiere entrar, muy cabrón, me quería comer, Entonces, precaución más que nada con los mosquitos. El spray antioso, que es un spray como de pimienta bien concentrada, en caso de que se encuentren con un oso pues demasiado cercano, se recomienda usarlo y debería de huirse. Por suerte no lo hemos tenido que usar, pero bueno, en fin, todo eso por decir que si vais con algo de organización, ya sabéis las fechas en las cuales vais a llegar en Alaska o en Canadá, también es muy útil. Pues hay grupos de Facebook donde la gente pues que se va de Alaska o de Canadá lo están regalando o vendiendo por algo muy simbólico de $10, porque hemos encontrado que al final cuesta como $70. Sí. Conseguimos una oferta, creo nosotros, en una tienda por 40 o 50 $40, pero sí es carito. Es carito, entonces si tienen algo de tiempo organizado para poder buscarlo en Facebook, pues es una buena opción. Igualmente hay que seguir algunas reglas para que los osos no te vengan a visitar por la noche. Una, ante todo, es de poner en un árbol o muy lejos de donde tú vas a dormir la bolsa de la comida. Y con la bolsa de la comida es un poquito más amplia que la comida, sí, porque también hay que poner la pasta de diente, desodorante, hasta gasolina, si tenéis gasolina para cocinar, o cartuchos de gas también. Es decir, tienen un olfato súper desarrollado, yo creo que más que un perro, y muchas cosas les atraen. De hecho, si empujamos hasta más allá, se dice también que la ropa que habéis usado para cocinar también se tendría que poner ahí. Nosotros no hemos empujado hasta este extremo de la ropa, pero sí que nunca hemos comido nada en la tienda, porque sabemos que el olor es lo que más les atrae. Entonces la tienda, que es donde duermes y donde más vulnerable vas a estar, no tiene que oler absolutamente nada de comida. Hablando de la comida, pues cuando vais a salir del punto de partida, seguramente vais a hacer una primera compra. Nosotros hemos pensado directamente en frutos secos. En Alaska nos resultó una cosa bien de precio las almendras. Estados Unidos tiene casi el 80% del mercado de las almendras en todo el mundo. Entonces yo las encontré muy baratas, como $11 un kilo. Y algo que puedes cocinar muy rápido, lo clásico, la pasta. Y nosotros hemos comprado también cuscús, que se hace con muy poquita agua. Y es muy nutritivo, son hidratos de carbono. Sí. Y otra cosa que descubrimos esto gracias a una
una señora que conocimos en el camino, a Juanita, en Toc. Es la patata deshidratada. No sé si conocen el hash brown, que es como patata así rallada. Pues está muy rico y lo venden como deshidratado, que simplemente tienes que dejar un poco cocinar en agua. En remojo. Sí, o lo puedes dejar en remojo un poco antes o lo hierves allá en agua y después Sí, pues lo terminas también. cocinando. Es muy rápido y es muy bueno también para cambiar de siempre la pasta. Porque al final quien viaje en bici esto busca que sea rápido y bueno. Sí. Pues ya está, has hecho. Tú compra lo necesario para defenderte de la vida salvaje de Alaska. Ahora lo que te hace falta es salir de la ciudad. Porque esto, sobre todo en Estados Unidos, alrededor de la ciudad y en la ciudad, por cierto, todo es propiedad privada. Nosotros tenemos un video en el canal donde hemos tenido una muy mala experiencia la primera noche y no la hemos vuelto a pasar porque hemos aprendido muy bien la primera noche. Además ellos lo ponen escrito y te dicen, mira que te vamos a disparar. Hay carteles donde ellos pues dicen que te vamos a disparar si acampas aquí o si solo pones el pie en esta propiedad. Sí, porque es una realidad ahí que muchísima gente va armada y el tema de la propiedad pues es algo sagrado, ¿no? Porque al final lo nuestro fue un error, no es que nos pusimos en el jardín de una persona tampoco, ¿no? Era un trozo de tierra así que parecía abandonado, pero fue un error y entonces realmente pues cualquier terreno que pueda aportar a confusión de si es del Estado o si es de alguien, pues averiguarlo antes porque puede salir muy mal. Yo creo que no hemos sido los únicos, hemos sabido de otra gente que se encontró en situaciones similares, entonces nunca se sabe quién te encuentras, en qué estado está y qué tan loco está. Entonces eso sí es súper importante y a raíz de eso nos pusimos a averiguar un poquito mejor de cómo conseguir un sitio donde acampar y así es como conocimos la aplicación de eOverlander. Nos ha sido muy útil, sobre todo en Alaska, ¿no? Había muchísimas opciones para recomendar un sitio donde acampar, donde algunas veces puedes ver la foto, te indica a qué distancia estás y también tienes comentarios de gente que que se quedó a acampar ahí, que sea tanto en camper como en bicicleta, de cualquier forma. Y que te dice, pues a lo mejor si hay señal de teléfono, ¿no? Si tienes cobertura, o si hay agua, si hay baño, tienes toda la información necesaria y ahí sí tendrás la certeza de que se pueda acampar. Una vez que estás en la ciudad, tendrás que salir fuera de la ciudad y nosotros que no teníamos entreno, ya habíamos hecho 60 kilómetros y no estábamos fuera de la ciudad, todo era terreno privado. Y entonces hazte bien los cálculos antes de empezar la compra, háztela pues tempranito por la mañana para que si no tienes entreno puedas hacer más de 60 kilómetros y así asegurarte de estar fuera de la ciudad, a donde sí hay muchísimos sitios donde acampar. Gracias también a esta app que acaba de decir mi mujercita. Al respecto del agua, nosotros no habíamos comprado un filtro de agua. Ninguno nos había convencido. Sí, no es que fue un error o no, porque no nos hemos encontrado en situaciones extremas de, mira, necesitamos agua ya. Sí que hemos agradecido a todas las personas que nos regalaron botellas de agua, le damos las gracias de nuevo porque sí que nos ayudó mucho. Y también fue lo bonito, ¿no? De intercambiar con la gente, necesitan agua, la gente que se paró y tal, pues nos terminamos divirtiendo con esto y nos conformamos, no nos pusimos a buscar de un filtro de agua. Pero en Alaska, que están muchísimos ríos y muchísimos lagos, pues un filtro es buena opción. Nosotros también hemos usado agua de ríos y agua de lagos en varias ocasiones, siempre la hemos servido antes, que también es una opción, ¿no? Es un filtrado. Sí, cuando cocinas la pasta, pues nosotros bebíamos el agua de la pasta. Le hemos cogido como un juego esto de preguntar a gente, porque también conocíamos gente preguntando el agua. A los camper también llevan agua, entonces preguntar a los camper. Lo hemos cogido pues como un juego para nosotros y ha sido muy divertido.
pero porque igualmente nos hemos mantenido en carreteras principales, no hemos hecho tampoco aventuras allá en off-road, ¿no? Que algunas personas pueden querer hacer. Ahí sí que diría que el filtro de agua es indispensable, obviamente, porque en la bicicleta no se puede llevar una cantidad extrema de litros de agua, ¿no? Yo creo que ya si te llevas hasta 10 litros por persona, ya es bastante peso de traer, entonces un filtro de agua, según el tipo de viaje que va a hacer, puede ser un indispensable, ¿no? Sí. Si vas a viajar en Alaska, te recomendamos sacar algo de dinero, porque Alaska es un desierto de árboles y muchas veces los sitios que te venden comida pues no aceptan tarjeta y tendrás que pagar en efectivo. Hemos hecho un recorrido de Alaska en 20 días porque empezamos en Anchorage hasta Beaver Creek, que se llama donde entramos en Canadá. No fuimos hasta Prudhoe Bay, que está arriba del todo. Hemos empezado desde Anchorage. Y esos son 680 kilómetros exactamente, ¿sí? Sí. Por las carreteras donde pasamos. Entonces sí, han sido 20 días para cruzar, sin tener entreno ni nada. Hemos sido progresivos los primeros días, pues para acostumbrarse al peso, para temas de organización, pues estábamos haciendo algo como 30, 40 kilómetros y poco a poco hemos logrado incrementar 60 kilómetros. 20 también, algunos días. Cuando era así todo subida. Pero lo bueno de Alaska, que si estás en verano, no oscurece. Bueno, oscurece, pero poco y muy tarde. Entonces los días eran muy largos. Nos hemos visto pedalear hasta las 10 de la noche porque todavía no había caído el sol. Entonces, eso es un punto a favor. Desde Alaska hasta Canadá hemos gastado 612 euros. O 615, 620 dólares. Por allá vamos. ¿Y eso porque al final es casi todo comida? Bueno, tomar en cuenta que 50 dólares, algo así, ha sido el spray antioso. Y demás, yo creo que sería comida. Porque al final, siendo honestos, no podemos decir que hemos cocinado mucho. Hemos cocinado pues cuando no había otro remedio, porque si había un pequeño restaurante, cualquier cosa así para comer, siempre casi hemos entrado. Nosotros, además de la bici, que nos encanta viajar en bici, nos encanta comer también y disfrutamos comer fuera. ¿Por qué comer fuera? Porque conoces a los camareros, a las camareras, al propietario, pues te hablan de la ciudad a donde viven, ves que comen la gente local, al lado quien está, te pones a hablar, pues es una experiencia para nosotros ir al restaurante y pues comer, hace falta comer. Yo creo que vamos al restaurante como la gente va al museo, ¿no? Es decir, sí nos gusta comer, pero lo vemos como una experiencia cultural, porque siempre sucede algo. Yo creo que no hay una vez que nos paremos a comer en un sitio que no suceda algo, ¿no? Que conozcamos algo más de una persona, que aprendamos algo. Sí, algunas veces, esto es verdad, nos quedamos ahí a mirar y ya está, a mirar a la gente de que habla, solo a mirar a ellos, a lo que sucede a nuestro alrededor. Es increíble ir al restaurante y ponerte a mirar solo a la gente a ver qué hace. Es una experiencia ya esto. Pues este dinero pues se fue ahí, creo. Sí, yo creo que ha sido el mayor gasto, por no decir el único, además de las pequeñas compras que hemos hecho en el camino. Y eso también nos lo permitimos porque en esos 20 días en Alaska no hemos gastado alojamiento ni una sola noche, ni para acampar, ni nada, tampoco ducha ni lavadora. Siempre hemos encontrado una solución. Y también a raíz de los restaurantes, porque muchas veces estando cenando, pues la gente, mira de dónde vienes, a dónde vas, y así hablando, pues siempre hay alguien que te dice, bueno, o puedes quedarte en el parking mismo del restaurante, porque los restaurantes muchas veces son como remotos, ¿no? En zonas así aisladas, que tienen un gran parking. Muchas veces esto. Te ofrecen de dormir en el parking mismo, hasta nos ofrecieron también la ducha. Sí, es que muchas veces pues donde comes, ya que has comido, se va haciendo tarde,
hablas con el propietario y pues te quedas a dormir también. Sí. Entonces no hemos gastado ni ducha, ni lavadora, ni alojamiento. Ha sido puramente comida. Y esto ha sido una excusa para comer aún más. Exacto. ¿No? Y si tuviéramos ahora que dar una opinión personal de nuestra experiencia en Alaska, pues obviamente si se han visto nuestro primer video, entenderán de que en los primeros días nos hemos preguntado muy seriamente qué estábamos haciendo aquí, porque yo ya venía aterrorizada de los osos, porque tuve la muy mala idea, antes de empezar este viaje, de entrar en YouTube a buscar ataques de osos. Entonces me salieron cosas horribles. De hecho, hasta vi un audio de, no sé si era un chico australiano o americano, que terminó muerto comiendo en un ataque así con un oso, y su mujer también. Bueno, un horror. Escuché todo el audio allá, que se escucha el oso, cómo se come esa persona. Bueno, una cosa que, por favor, si vais a hacer este viaje, no hacerlo. Pues yo lo hice y entonces ya venía como, ay, esperemos que nunca veamos un oso. Como que quería verlo porque sí es algo único y que quiero ver, ¿no? Para eso voy también a Alaska, pero no al momento de ir a dormir al lado de la tienda. Pues ¿qué pasó? Que la primera noche eso sucedió y como si no fuese suficiente, pues nos vino un psicópata con una pistola. Bueno, en fin, todo eso lo saben ya. Sí. En el primer episodio ven lo sucedido, ¿no? Pero claro, allá empezamos que yo estaba diciendo, bueno, me puse a llorar. Y esta noche estaba pensando como, wow, ¿cómo vamos a hacer? Es decir, una primera noche así. Y después también el hecho de que sea tan remoto, si las distancias son largas, pueden haber días que cientos y cientos de kilómetros que no hay ni una tienda para comprar comida, ni te vas a cruzar nadie, básicamente. Está muy remoto. Entonces había momentos como altos y bajos que decía, un poco me aburro porque es solo pedalear, avanzar hasta el próximo punto de agua o de comida, y sentía que la experiencia era poca, ¿no? Era nada más pedalear, pero al final es también esto, ¿no? Te da un sentimiento más de aventura, de sobrevivencia, entre conseguir tu comida, tu agua, es más naturaleza, ¿no? Y después está toda esa vida animal que estás siempre atento, porque si los ves, obviamente. Entonces eso yo creo que sí vale la pena. Me estuve preguntando en unos días como, oh, ¿por qué vine aquí, no? En Alaska no puedo dormir por la noche tranquila, pero sí es una aventura de vivir. Yo siento que uno sale más fuerte de esto. Y por lo que es la gente, pues tenemos un sentimiento un poco controvertido, ¿no? Porque hemos pasado unos días estupendos con esta familia en Tok. De hecho creo que se va a quedar como nuestro mejor recuerdo en Alaska, ¿no? Sí. Yo creo que tú coincides conmigo. Pero a la vez el sentimiento general, si aislamos pues las personas muy buenas que nos hemos cruzado en el camino, que también han sido varias, el sentimiento general de las personas es un poquito miedo a lo desconocido, ¿no? Porque obviamente viajando así en la bicicleta pues se ve que somos extranjeros. Igual hablamos un inglés, pero no es un inglés nativo ni mucho menos. Entonces, how are you, buddy? Basta de muy poco para entender que no somos de ahí. Sí. Y muy poco pues no lo siento como una curiosidad de la gente local, como para acercarte a conversar y tal, sino como un pequeño, sí, un poco, un rechazo quizás es mucho, pero sí un miedo, ¿no? Una desconfianza. Entonces a ratos pues uno se siente solo, porque si te paras en el borde de la carretera allá en Alaska, porque, no sé, has pinchado una rueda y no puedes continuar porque no tienes remedio, o te quedas sin agua, o yo qué sé, cualquier cosa que necesites, no te garantizo que se van a parar de una. La verdad que desconfían mucho. Y eso que van armados, pero desconfían igual. Es decir, nosotros al principio no entendíamos por qué no estaba este calor que nosotros, pues, quizás europeos entendemos más. Decíamos, bueno, son solo porque son un poquito más fríos, pero no. Yendo al restaurante, hablando con la gente local, sí entendemos que tienen un poquito miedo al extranjero, a lo desconocido. Esto, sí. Y hablando de paisaje, pues hay paisajes muy bellos, la naturaleza te
te viene allá con todo porque la vida salvaje la ves en cada rincón, paisajes muy bonitos, pero los recuerdos que nosotros tenemos en nuestra mente, en el corazón, es con la gente que nos hemos cruzado, nos hemos puesto a hablar, hemos ligado en alguna forma y hasta nos han dejado hacer la ducha, nos han dejado sus casas. ¿Y tú qué dirías? Nivel paisaje, el glaciar Matanuska. Sí, el glaciar Matanuska fue muy bello, ¿no? Y no fuimos allá encima, ¿no? Pero ya de la vista que teníamos. Porque en el glaciar Matanuska también puedes alquilar una avioneta que te lleva hasta el glaciar, es decir, arriba del glaciar. Nosotros no lo hemos hecho porque no sé cuánto costaba y tal, y después con la bici teníamos nuestro viaje, pero no lo hemos hecho. Pero es una opción que puedes hacer, está muy bonito. Sí, no hay que pasarlo, ¿no? Alaska, es decir... No, Alaska para mí, si podemos concluir, pues ha valido muchísimo la pena a nivel de sobrevivencia. Quien no tiene experiencia, ahora no es que vas allá y tienes que matar para comer esto, ¿no? Pues sí, no es tan extremo. No es tan extremo, pero para nosotros que veníamos en una vida convencional, pues sí. Bueno, no es tan extremo para el viaje que hacemos, pero por ejemplo, compartiendo con Frank y Juanita, que ellos fueron a vivir en unas partes muchísimo más remotas, de que ni siquiera hay carreteras. Frank y Juanita son la familia de Tok que nos hospedó, que nosotros estamos muy ligados con ellos. Y vimos videos, ¿no? Que ellos hicieron en esta época, ¿no? Porque eran como 15 años atrás que ellos vivían allá, y vimos videos de cómo vivían y es... no sé, es increíble. Tienen que ir a cazar, tienen que hacer una reserva de carne para pasar el invierno porque está una cantidad de nieve que ni pueden salir. Es decir, es una organización extrema, ¿no? En algunas zonas, porque Alaska pues no es mucho más grande que esos 680 kilómetros que hemos recorrido, ¿no? Entonces estas zonas allá que están todavía más remotas, pues sí, allá es sobrevivencia pura. Allá es imposible que alguien no sepa cazar y pescar. Y pescar. Es imposible que alguien no sepa usar una escopeta, una pistola. Es decir, todos saben cómo nutrirse sin ir al supermercado. Lo saben todo. Y desde muy joven. Sí, desde muy joven. Porque los enseñan ya desde pequeños. Los enseñan hasta a hacer sus golpes, sus balazos, ¿cómo se llama? Sí, cartuchos. ¿no? Sus cartuchos, les enseñan a hacer esto. Y obviamente puedes comprar un arma en el supermercado. Es muy común. Y justamente también por esto, porque todos saben cazar para comer. Y aquí esto sería para entrenarse, entonces. Hay cajas que transportan. Mirad esto. Alaska fue un primer paso con un pie izquierdo, ¿no? Como se dice, yo creo que empezamos bastante mal. Después, la condición física, eso es otro debate, ¿no? Nosotros antes de empezar con la bicicleta, Manuel quería que nos preparábamos físicamente, ¿no? En el gimnasio, lo que sea, como quería una cierta preparación. Y yo soy de otra filosofía. Yo no me quería preparar, pues... simplemente porque yo creo que es también las dificultades que vas recordando, el hecho de encontrarte en una situación difícil, de que te duela todo el cuerpo, de que te has hecho tus 20 kilómetros y no das ni para uno más, y que al día siguiente pues haces 25, 30, pues yo esto lo recuerdo, esta emoción, esa satisfacción para mí también hace parte del viaje. Entonces, prepararme por algo, para mí, pues que sí, que no lo juzgo, ¿no? Cada uno como se quiere sentir. Pero al final no llegué a sufrir de decir, ay, mira, me tengo que tirar por el suelo de lo mal que me siento. Me encontré, pues sí, bloqueada a 30 kilómetros de que hoy ya está, no quiero hacer más. Pero al día siguiente 40 y 50 y 60 y 80, y eso pues me da la fuerza y la confianza en mí misma para sentir que lo que sea pues lo puedo lograr. Basta simplemente de ganas y de
de constancia, del día siguiente darle otra vez y otra vez. Y además yo lo que aprendí de esto no es tanto la preparación física, que está bien que uno no la tenga para hacer este viaje, es que cuanto más suave vas, más cosas pasan, más personas conoces, más detalles del paisaje pues ves y es todo más bonito. Creo que cuanto más lento vas, no digo de hacer 10 kilómetros al día, pero 50 creo que también, sí. Cuando hay viento. 50 como hacemos nosotros en media, está muy bien para nosotros y vamos adelante así. Sí, es el ritmo al cual nos sentimos confortable y nos damos la libertad de detenernos más en un sitio cuando queremos o enfocarnos más en avanzar. Allá pues cada uno el viaje que se proponga y cuál es el propósito de su viaje también. Sí, cada uno. Pero claramente somos la prueba viva de que sin entreno no somos... Bueno, yo no soy nada deportista, Manuel... ¿Algo más? Pues he jugado un poquito a fútbol el fin de semana, En 3 semanas pues jugaba a fútbol de vez en cuando, pero tampoco soy Usain Bolt. Y yo que deporte pues nada, me apuntaba en el gimnasio antes de cada verano, nada más. Iba bien para el business del gimnasio. Sí, la verdad que no me considero ninguna persona deportista y también lo estoy haciendo. Entonces, si yo puedo, tú puedes. Parece, te votaría. Y mirar en qué situación estamos. Hemos montado un estudio que el mejor videomaker pues aún está estudiando a la escuela. Mirar esto. Cámara, luz, derecho, abajo, otra aquí, una aquí. Y te invito a adivinar a dónde estamos hoy, porque como sabrás los vídeos en YouTube pues toma tiempo para editar. Entonces hazte tus calculitos, 180 kilómetros Alaska hasta Canadá, pues hazte tus calculitos para adivinar debajo de los comentarios dónde nos encontramos hoy. Chao, chao.